Permiso, me estoy comiendo mi sándwich, jóvenes. Mañanero. Consultas. Camila, ¿alguna consulta? No, profesor. No, estamos en... Alex Patricio, ¿alguna consulta? Muy bien, muy bien. Para todos, muy bien. Chiquillos, lo primero, espero que todos estén bien de salud, que se encuentren bien. Ánimo, ánimo. Tengo una pregunta para hacerles. Por favor, piénsenla muy bien respuesta. ¿Qué pasó, Marcelo? No te escuché casi nada. Dígala nomás, profe. Ah, ¿qué tal? Buenos días, pues primero, hombre. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo andás, Nerito? Bien, aquí, acostado. Muy bien, eso es lo más importante, pues, chiquillos. Así se aprende auditoría. No se olviden que yo tengo a mis tres queridos en la misma que ustedes, así que veo cómo se comportan los que llegan bien a clase, o los que sacan un dedito o por el teléfono, empiezan a ver lo que estamos conversando. Chiquillos, en esta metodología, cualquiera de las formas que ustedes tengan de conectarse con nosotros, con los profes, es válida, cualquiera. Por eso, una vez más, les voy a pedir a todos que borren mi teléfono, ya que nadie pesca, nadie pregunta, así que pero ese es otro tema. Chiquillos, la universidad acaba, o no acaba, sino que la universidad, hace un par de días atrás, la universidad definió que va a ser feriado entre la semana del 8 de julio. Va a ser feriado. Así que mi propuesta es que nosotros tengamos clases el próximo, principalmente para conversar algunos temas técnicos. Hoy día debiéramos cerrar este tema técnico y el próximo lunes, que es el día de la prueba, acuérdense, de nuestro primer tema de test para ustedes online. Perdón, de nuevo no escuché. ¿El lunes? ¿El lunes o el miércoles? Perdón, miércoles, pues. Es para asustarlos nomás. Ah, ya está bien. Ya, ¿no lo asusté tanto, Matías? No hubiese visto la cara que puse. Muy bien, todo ahí poniendo cara de, oh Dios mío. Chiquillos, lo que pasa es que el lunes tengo clase con auditoría y sistema y un poco se me enreda el tema, pero es el miércoles con ustedes. Y que es lo mismo que tengo que conversar.
¿Les parece si el próximo miércoles tenemos clase y ustedes hacen su prueba a la hora que ustedes quieran, tranquilos, se conectan a Educandos y hacen su prueba entre jueves y viernes? Es 1 hora, nada más. Es 1 hora. Pero yo espero, la Daniela todavía no llega, yo espero el próximo miércoles hacer algunos ejercicios con ustedes aquí mismo, demostrarles cuál es el tema de los verdaderos y falsos, demostrarles cuál es el tema de la selección múltiple, demostrarles cuáles son los conceptos de términos pareados en auditoría, que es una nueva forma que ustedes no conocen. No sé si lo habrán visto ya con otros profesores, de tener pruebas o controles online que hacen que se maneje el tema. Entonces, que se maneje diferente el tema. Entonces, si nosotros entre todos nos juntamos el próximo miércoles y ustedes pueden hacer su prueba cuando ustedes lo definan entre jueves y viernes, 1 hora, es 1 hora de su tiempo, lo hacemos con tranquilidad. Antes de la semana de receso, que es una semana que creo que está muy bien pensada. Ya hemos hablado del tema de lo que significa estar en clase de esta forma, chiquillos. Y no estar en clase, nosotros los viejos tenemos experiencia en estar en clase de esta forma con otros viejos, con otras personas que son profesionales y que hay asuntos muy puntuales que ver. Es diferente estar en clase a este nivel, al nivel que están ustedes, que es el nivel superior de conocimiento, y además tener que seguir haciendo todas las cosas en su casa. ¿De acuerdo? ¿Claros para todos? ¿Les parece bien? Sí. Por favor, voten. Sí, profe. Sí, profe. Confirmo. Apruebo. Bueno, esto no. No empecemos con el Esto no. no apruebo, pues, señor. ¿Cómo es la cosa? No. A usted lo apruebo, profe, pero lo otro no. Ya. No, lo otro no, es puro rechazo, no, al otro lado. Oh, ¿qué onda? ¿Cómo es la cosa? ¿Estamos haciendo apología, señor, política? Sí. De cierta manera, sí. Nada. Acuérdense que los auditores no empezamos a hablar de cierta manera, o quizá, o a lo mejor sí, punto, se acabó. Profe, Dígame, hija. es que nosotros tenemos prueba ese jueves, entonces, o sea, sería muy bacán que la prueba sería, fuera el viernes, para no tener 2 fijos el mismo día. Por eso, hija, esta metodología permite que, y si les parece, lo puedo dejar hasta el día sábado abierto. ¿Qué significa? Significa que se abre el jueves y el que quiere el jueves, bien. Pero el que no quiere el jueves se conecta después el viernes en la noche, o el viernes en la tarde, o hasta el sábado en la mañana, si ustedes quieren. El sábado están tranquilos, despiertan, se conectan a la hora que sea, ustedes saben. Y lo que sí es que esa hora que tienen que estar conectados, tienen que estar conectados. Pues eso permite. Eso es, entonces, si a ustedes les parece bien, es de acuerdo, es que eso es lo que hay que buscar en estas metodologías, chiquillos, que son diferentes. Ustedes lo han sufrido, si para nosotros es re fácil hablarle a una computadora, pero ustedes lo han sufrido. Entonces, con eso, la tranquilidad es la que tienen que buscar ustedes, tranquilos. Hablamos el miércoles de cómo van a hacer las preguntas y ustedes tienen plazo hasta, yo lo puedo dejar viernes y el sábado, para que ustedes lo contesten a la hora que ustedes quieran. Ustedes se conectan, acuérdense que a todos les va a salir
por suerte, por chance, les van a salir preguntas diferentes. Nosotros con la Daniela hemos hecho como 70 preguntas verdadero y falso, ustedes tienen que contestar 10, hay como 50 de selección múltiple, ustedes tienen que contestar 5, que son aleatorias, entonces lo que les salgan a algunos es, lo único que tienen que estar en ese momento para contestar la prueba es tranquilos, con todo el material que quieran estar. Lo dejamos entonces viernes y sábado. Sí, profe. Bueno, profe. Muy bien. Muy bien. Claro, ¿hay alguien que no quiera? Matías, ¿qué significa diencéfalo? Ya, de cabeza, pero ¿significa ok o no ok? Ok. ¿De eso significa diencéfalo, Julia? Sí. Sí. De cabeza. A ver. Ya, estoy explicado. Mi hija me lo acaba de confirmar. Así es, Matías. Significa está bien. Denis Fabiola escuchó. Pero no escuché lo que dijo porque no me podía conectar, no me hacía la conexión. Denis Fabiola, que fue, lo voy a repetir para que tenga. Profe, me dijo que no le me dijera así, Denise nomás. Muy bien. Es que me gustaba su segundo nombre, pero de veras que quedé de acuerdo de decirle Denise nomás. ¿Estamos? Así que una vez más, discúlpeme. Denise. Y voy a explicar ahora. ¿De acuerdo, Denise? Sí. Sí, José. Sí, no. Pero si usted dijo que no le dijéramos así, dijo que no le dijéramos Pepe. No. Sí, Pepe tampoco y tío Pepe menos. Denise, el tema es de tranquilidad nomás, de tranquilidad, para que ustedes puedan contestar algunos temas que debieran, acuérdense que lo único que tienen que manejar a este nivel es cómo planificar la auditoría. Y de alguna forma planificar la auditoría poniendo dos definiciones que son fundamentales, dos. Su evaluación de riesgo y la definición de importancias relativas. Eso es lo fundamental en la planificación. Entonces, para eso, lo que yo quiero hacer con ustedes es que hoy día vamos a cerrar el tema con las planificaciones, por eso vamos a cerrar el tema de la 300 y de la 320, y que ustedes el próximo miércoles nos vamos a juntar y yo les voy a mostrar algunas de las preguntas y lo que se pretende de las preguntas. Preguntas, verdadero y falso, son las que se pueden hacer en Educando. Es una lata para nosotros, ahí sí que es lata para los profes, que yo les mande una prueba que ustedes tengan que contestar y decir, y de acuerdo a normas o de acuerdo a mi escepticismo profesional, y al final yo tenga que imprimir la cuestión, verla de nuevo, analizarla. En Educando lo que más usamos nosotros son selección múltiple, que es lo mejor, creo yo, verdadero y falso en algunas ocasiones, términos pareados y algunas definiciones muy puntuales. Entonces, basado en ese tema de lo que vamos a usar en Educando, el próximo miércoles nos vamos a juntar para solucionar temas el próximo miércoles, para responder algunas inquietudes que ustedes tengan de lo último que leyeron, más el tema de las preguntas que les voy a dar el ejemplo y que vamos a ir viendo en la pantalla. Y ustedes pueden hacer su prueba, ustedes,
cuando ustedes lo definan, entre viernes y sábado, Denise. Ustedes definen la hora, el momento, pero lo único que tienen que hacer es tratar de estar tranquilos en su casa. Estas pruebas necesitan, sobre todo las de aplicación, necesitan que ustedes estén tranquilos, necesitan concentración. Por eso, si ustedes se planifican el viernes a las 11 de la noche, hagan su prueba el viernes de 11 a 12. O el sábado a las 2 de la mañana, la mayoría de ustedes son noctámbulos, igual que mis 3 hijos, son noctámbulos y por lo tanto están como más despiertos a las 2 de la mañana. Eso yo cacho de mis hijos. Chiquillos, a esa hora háganla. A esa hora háganla. Y eso es súper tranquilo. Entonces, es súper tranquilizador para ustedes y para mí, que ustedes van a estar tranquilos. La única diferencia es que yo no voy a estar para solucionar algunos problemas a esa hora. Por eso es que yo tengo que explicarles un poco antes, que es el miércoles que viene, que se persigue con las preguntas. Así que eso era, Denise, lo que habíamos dicho. Y qué bueno que el señor Ayala sea patero. De repente es bueno que alguno de ustedes le traiga una manzanita al profe, o si, ¿qué está de mal? Denise, no hay nada malo. Acuérdense de eso. ¿Claros? Muy bien. Consultas. Hola, amigo. ¿Se escucha? Amigo, estoy bien. ¿Está bien? Claudio, ¿quién estaba hablando ahí? Mi hijo anda gritando por ahí. Muy bien. Está muy bien. Profesor. ¿Cuántos años tiene Claudio? Su hijo. Va a No cumplir, sé. va a cumplir 4. Ah, grandote. Sí, Te apuraste harto, ¿ah? Está muy bien. nos entretuvimos. Muy bien. Profesor, tenía una consulta. Lo que pasa es que estuve leyendo y dice en una parte que el ambiente de control establece el tono de una organización. Así es. Así es. ¿Qué ¿Qué es eso? significa? ¿Qué es eso? Chiquillo, ¿alguno de ustedes en su casa tiene de esas radios grandes, antiguas, que se sintonizaba con perillitas? No ahora, que todas las cuestiones ustedes le apretan un botón y llega a sintonizar al tiro. Esas que el volumen por perilla y la sintonización por perilla. Imagínate, Claudio, de a dónde vienen esos temas que nosotros usamos en la auditoría y en la administración. Esa perilla que ustedes todavía, a lo mejor algunos de ustedes usan en la radio antigua para sintonizar bien o no una radio, que a veces no la sintonizaban bien y quedaba con ruido la radio. Era lo único que podían hacer. Pero a veces la sintonizaban bien y quedaba clarita la radio. El concepto del tono de la administración viene de ese kawin, imagínate, es un concepto americano, por eso se llama tuning, por eso se llama tone, que es el cuánto aprieta las clavijas la administración para que las cosas funcionen en la empresa. Eso significa. Y ustedes tienen que dar su opinión al respecto. Por eso el ambiente de control es el tono de la administración. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, a veces en las casas, nosotros tenemos papás que tienen las clavijas súper duras. O sea, ejemplo, yo todavía tengo a mi papá vivo, chiquillo, gracias a Dios. Y mi papá, a la hora que fuera, a las 7, 8 de la mañana, decía, hijos, y había que estar listo al tiro. O si no, después ardía Troya, o si no, uno se iba con un
Antes los papás pegaban al tiro y no había nada que hacer, y que si dije que se levantara, se levanta. Chiquillos, ¿qué pasa ahora con mis hijos y qué pasa con ustedes cuando dicen, ya, está bien, hay que levantarse? Se dan 20 vueltas en la cama. Entonces, si ustedes se fijan, es porque sienten que la administración no se enoja cuando ustedes no cumplen al tiro. Pero en algunos casos, como en el mío, como los mayores, nuestros papás decían algo y se hacía el tiro. El tono de la administración antes era mucho más riguroso, era mucho más definitivo en hacer las cosas. Entonces el tono de la administración es que ustedes tienen que dar su opinión sobre el ambiente de control para decir si el ambiente de control es adecuado o no adecuado. El tono de la administración significa que ustedes tienen que evaluar si es una administración que está por el lado de los procedimientos y de las políticas en la empresa, o que es una administración media despelotada, o sea, que no le interesa tanto. Porque el tono de la administración es muy importante en auditoría, porque define los enfoques de auditoría. Buenos tonos de la administración, o sea, buena sintonización con respecto a los procedimientos y a las políticas de la empresa, entregan la base a ustedes para que ustedes hagan un enfoque combinado. Así se llama, enfoque combinado, enfoque de auditoría combinado. Está descrito, para el que quiera leerlo, está descrito en la sección AU330, número A3. 330 A3. ¿Qué significa un enfoque combinado? Significa que ustedes, en esta etapa de planificación, pueden definir, hacer pruebas de cumplimiento, o sea, pruebas a los controles y pruebas a los saldos. Los dos tipos de pruebas. Si el tono de la administración con respecto a las políticas y los procedimientos de la empresa, con todo lo que es control interno de la empresa, no es tan preocupada, ustedes debieran decir que el ambiente de control no es adecuado. Ambiente de control. Y eso significa que su decisión en esta etapa de planificación es solo hacer pruebas de saldos, no pruebas a los controles. ¿Por qué razón? Porque la administración no tiene las ganas de que los controles funcionen adecuadamente durante todo el periodo. No sé si los controles funcionan o no. Lo único que sé es que la administración no genera los espacios para que los controles funcionen adecuadamente durante todo el periodo. Entonces, por eso es que también dentro de lo mismo que leíste, Claudio, un poquitito más abajo del tono de la administración, dice que el ambiente de control entrega a los procesos internos, a todos los procesos internos, a todos los procesos de cómo se hace la compra, la venta, todo, a los procesos internos le entrega disciplina y estructura. Eso es lo que hace. Cuando hay procedimientos escritos, todos sabemos cómo se hacen. Entonces entrega estructura porque todos saben cómo se hacen, y también entrega disciplina en el cumplimiento de esas condiciones. Eso también lo dice en la misma sección, en la A78, ahí mismo. Entonces, basado en eso, es que ustedes tienen que dar su opinión con respecto a los temas. En sus casas, en todas nuestras casas, chiquillos, tenemos a nuestros papás, que son algunos más ordenados y otros menos ordenados.
más estructurado, menos estructurado. Chiquillos, todo eso ustedes lo aprendieron en administración. Hay papás más exigentes, papás menos exigentes. Lo que no pueden hacer es no creer que los papás no los quieran. Eso está fuera de cualquier análisis. Estamos hablando del tono de la administración. Estamos hablando de las condiciones que ellos definen de funcionamiento. Eso tienen que ver, eso es lo que tienen que ver en las empresas, en esta etapa de planificación, para definir si el ambiente de control es adecuado o el ambiente de control es inadecuado. Lo único que significa es que si hay un ambiente de control adecuado, ustedes tienen la base, tienen la evidencia para decir que los controles van a funcionar uniformemente durante todo el periodo. Si el ambiente de control es adecuado, los controles van a funcionar igual durante todo el año que estamos revisando. Esa es la base que entrega esta evaluación del ambiente de control. Si el ambiente de control es inadecuado, o sea, a la administración no le preocupan tanto estos procedimientos escritos, estos procedimientos y estas políticas que tienen que ver cómo funciona el sistema de control interno, significa auditor, olvídese los controles y haga pruebas de saldo solamente. Y eso es enfoque de auditoría. Hay dos enfoques de auditoría. El enfoque combinado, que significa hacer pruebas de control y pruebas sustantivas, y el enfoque sustantivo, que solo significa que el auditor va a hacer pruebas a los saldos. ¿Claro, Claudio, no? ¿Algo más claro? Sí, profe, ahí me quedó más clarito. Muy bien, muy Bueno. bien. Tienen que evaluarlo, ¿ah? Tienen que evaluarlo. ¿Cuántas cosas tiene el ambiente de control? ¿La leyeron? Se pueden hacer un checklist y ahí decir, ¿cuántos temas tiene el ambiente de control? ¿Qué tienen que preguntar para saber si el ambiente de control es bueno o es malo? ¿Es adecuado o inadecuado? ¿Qué tienen que preguntar? Depende también de si es una gran o pequeña empresa. Hay que ver Sí. cómo afecta al gobierno corporativo. Así es. Hay Pero que ¿qué ver hay que también preguntar? la administración. ¿Qué podría preguntar uno como auditor para tener evidencia y decir el ambiente de control es adecuado? Había que ver el tema de si tenían como un control ético escrito y si Así ellos es. se regían en la pauta o no, o si eran más informales y ver cómo andaba la filosofía de la empresa. Así es, buscar la filosofía de la empresa. Por ejemplo, señor, las empresas debieran tener un reglamento ahora con respecto a que no exista acoso laboral o acoso sexual en las empresas. ¿Debieran tener una política al respecto todas las empresas en Chile? Así es como ustedes contestan. Así es, Denise, así es José, así es Daniel. Debiéramos preguntar por eso. Pero chiquillos, debieran preguntar ustedes si hay un plan de cuentas contables en la empresa. ¿También es parte del ambiente de control? También. Debieran preguntar si hay una política de recursos humanos en la empresa, o sea, qué pasa con las personas, cómo se contratan, cómo no se contratan. Debieran preguntar por eso también. Bien. Todas esas políticas y procedimientos del manejo de las personas, todas, hay que preguntar si existen. La pregunta es,
reviso, por ejemplo, como dice Daniel Antonio ahí, las descripciones de cargo. Señor, ¿usted cuando llegó a la empresa le entregaron una descripción del cargo? Sí, me entregaron. Ambiente de control adecuado. Esa es una base para decir eso. Pero, ¿pido la descripción del cargo para ver si está bien o está mal? ¿O la pido para respaldar, para dejarla al tiro, junto a mi opinión del ambiente de control? La pido para respaldar mi opinión de ambiente de control, esta descripción de cargos que dice Daniel, o mi obligación también es revisar si esa descripción del cargo está bien o está mal. Muy bien. Michel, usted dijo hay que respaldar. Daniel, es un buen chequeo de que dentro de la empresa estén correctos los procedimientos, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. De acuerdo, si están mal hechas las cosas, ¿verdad, Daniel? Pero Daniel, una sola pregunta. ¿De quién es responsabilidad de que esa descripción de cargos esté bien o esté mal? ¿Es responsabilidad de la administración o es responsabilidad del auditor? De la administración. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué la va a revisar? Si no es parte de lo que es su responsabilidad. Parte de mi responsabilidad es dar la opinión del ambiente de control. Y por lo tanto, yo tomo esos manuales y los dejo archivaditos como respaldo al ambiente de control. Y hasta los puedo ver. Hay que como chantear ahí cómo son los procedimientos y qué pasa si hay un jefe que acosa laboralmente a un señor, el señor qué tiene que hacer, acusarlo con quién y todo lo demás. Está bien verlo. Pero no se olviden nunca que es responsabilidad de la administración el tener buenos o malos procedimientos internos. Lo que el auditor tiene que hacer es opinar sobre el ambiente de control. Entonces son dos cosas diferentes. A la altura de la planificación, yo lo único que tengo que definir es si el ambiente de control es adecuado. Después, en la etapa de ejecución, veré si alguno de estos procedimientos necesito revisarlos o no. Ahora, lo único que tengo que hacer es respaldar mi opinión sobre el ambiente de control. ¿Está clara esa diferencia, verdad, chiquillos? Muy bien. ¿Otra pregunta? Estamos bien, ¿ah? Muy bien. Bien. Ahora vamos a cerrar el tema de la planificación. Ya ustedes leyeron la sección 300 y la 320, junto con todas las demás. Tienen la obligación técnica de escribir dos planificaciones. La planificación estratégica y la planificación detallada. La planificación estratégica también se llama planificación general de auditoría, que es todos los conceptos que hemos hablado.
ambiente de control, riesgo de control, riesgo de representación incorrecta significativa, importancias relativas, importancia relativa para la ejecución del trabajo, importancia relativa a nivel de estados financieros, ambiente de control, procedimientos analíticos, de revisión. Todos esos temas tienen que estar en la planificación general, además de los temas que son administrativos. ¿Cuándo termino la auditoría? ¿A quién tengo que entregar el informe? ¿Cuándo va a ser la reunión del directorio? ¿Necesito o no necesito especialistas? Todas esas definiciones quedan en la etapa de planificación. La gracia es que esta planificación es una planificación preliminar, que después el auditor va a ver si esto significa o no una definición de posibles cambios o de no cambios. Entonces, basado en esa condición, es que yo digo, entonces ahora, ¿qué hago o qué planifico hacer con cada una de las cuentas que me interesan? ¿Qué planifico significa? Algunas condiciones muy especiales. Ejemplo, uno en la etapa de planificación normalmente define y siempre lo hace, siempre comete el tipo de error 1, siempre. En el tema de decir, voy a hacer arqueos de caja cuando la empresa tiene cajas. O voy a ver la toma de inventario cuando la empresa tiene inventario. Y significa inventarios físicos, pero también inventarios de otro tipo. Ejemplo, inventario a todo lo que es propiedad, planta y equipo. Inventario a todo lo que es activos biológicos o activos de otra índole. O inventario financiero cuando la empresa tiene bonos, cuando tiene acciones, cuando tiene muchas condiciones que hacen que el auditor requiera chequear si los documentos existen o no. Esa es parte de lo que tenemos que hacer en la planificación detallada. Entonces, si uno mira, tiene su última presentación, chiquillos, que yo mandé, ¿verdad? Que está en la última semana y voy a buscar aquí. Semana 6, muy bien, Claudio. Calma, calma, a mi edad todo tiene que ser con calma nomás, así que tranquilo, ya está subiendo los archivos. Hoy día no me voy a ver a ni uno de ustedes. Estoy revisando quiénes están en línea. Están todos ahí apagados. Alex, Alexandra, Ana Bárbara, Ana María, Bárbara, Camilita, perdón, Camila, disculpe. Daniel, Cristian, Fernanda, Felipe. Muy bien. Chiquillos, estoy compartiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, basada en esa condición, es acerca de, por ejemplo, cuando tenemos este balance, y tenemos los pasivos, donde está súper claro que una de las cuentas que me interesan en los pasivos es la cuenta de cuentas por pagar comerciales. Necesito pagar cuentas comerciales que tienen, en este caso este era, no es de Carosi, este me parece que este es de Arauco,
tengo que confirmar este valor de las cuentas por pagar. En la etapa de planificación, ¿qué puedo decidir que voy a hacer con respecto a las cuentas por pagar? Que son comerciales, que son corrientes. En la etapa de planificación, ¿cómo puedo chequear que efectivamente la empresa deba $673.000? Cuentas por pagar. Ideas, acepto ideas. Cuentas por pagar. Perfecto. Perfecto, Daniel. Es lo más seguro usar los libros auxiliares de compras y de ventas. ¿Por qué es tan bueno usar esta información externa, chiquillos? Como evidencia. ¿Por qué esta evidencia es tan buena, Daniel? Está dicha en la sección 200 también. Ahí menciona la calidad de la evidencia. Sí, José Tomás, porque es muy detallada. Es espectacular esa cuenta. Porque entrega totalidad de los movimientos. También es importante. Esas son las características que hacen que esta información sea importante. Pero ¿cuál es la más importante? Chiquillos, esta información normalmente está relacionada, todas las compras y todas las ventas están relacionadas con una fuente externa, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor evidencia desde el punto de vista de auditoría? La que chequea uno al interior de la empresa. O sea, uno le pregunta al contador sobre un saldo, por ejemplo, en este caso, sobre el saldo de los proveedores, de las cuentas por pagar. Si le pregunta al contador del saldo, él va a decir una cosa. Pero, si le pregunta al proveedor directamente acerca de cuánto la empresa le debe a él, el contador y el proveedor a lo mejor nos entregan la misma evidencia. Pero ¿cuál es mejor? ¿Y por qué? Michel, ¿por qué? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, no hay nada que hacer. Pero ¿qué es lo que... ¿El proveedor, a lo mejor el contador es malo? ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que hace que desde el punto de vista de auditoría, que el proveedor entregue mejor evidencia? Paz Ignacia en el clavo. Porque la información, la evidencia externa a la empresa tiene mejores características, tiene la característica de la independencia. Y eso hace que desde el punto de vista de auditoría sea una mejor evidencia. Por eso es que nosotros les preguntamos a los bancos cuál es el saldo de la cuenta. Para asegurarnos, porque es mejor evidencia. Por eso le preguntamos a los clientes, le mandamos una cartita a veces para decir cuánto le deben a la empresa. Por eso es que le podemos mandar una carta al proveedor para confirmar si realmente es el monto que la empresa le debe a él. Los libros auxiliares siempre los comparamos con los libros de compra y venta del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué?
porque eso entrega información de mejor calidad. Anoten los chiquillos, la evidencia de mejor calidad se llama evidencia más persuasiva. La evidencia de mejor calidad es una evidencia persuasiva, más persuasiva. No se olviden nunca, toda la evidencia que tenemos los auditores es más persuasiva o menos persuasiva. ¿Por qué no es una evidencia que realmente confirme algo? ¿Por qué no es evidencia confirmatoria? Que realmente sea lo que debe ser. ¿Por qué en auditoría no existe? O en muy pocas veces existe esa evidencia confirmatoria. ¿A alguien se le ocurre eso? ¿Por qué nuestra evidencia no es confirmatoria, solo es persuasiva? Acuérdense de ese concepto, es muy importante. Evidencia persuasiva, no evidencia confirmatoria. ¿Por qué? Porque para tener una evidencia confirmatoria tendríamos que revisar toda la evidencia, ¿o no? Así es, absolutamente. Habría que revisar todo. Los auditores tenemos tiempo para revisar todo. No. No, porque va en contra del costo-beneficio de hacer la auditoría. Somos capaces de revisar todo. Somos capaces, pero no podemos. Hay condiciones inherentes a la auditoría que nos impiden hacer eso. Por lo tanto, por esa razón es que la mayoría de la evidencia es persuasiva, no confirmatoria. Y eso es muy importante. Entonces, basada en esa condición, esta información que viene de tercero es mucho mejor. Y lo único que tenemos que hacer en la etapa de planificación, que es esta etapa, y en la planificación detallada, es decir, que yo voy a probar los controles y voy a probar los saldos de las cuentas por pagar. En el caso de pasivos, voy a probar los controles y los saldos en el caso del patrimonio, que siempre tengo que revisar. Siempre. En esta parte de los pasivos, uno de los grandes problemas en la actualidad y sobre todo ahora, es que tengo que probar el saldo de los pasivos por impuestos diferidos. Si ustedes, igual que yo, sienten que necesitamos la opinión de un experto en impuestos para manejar la NIC 12, entonces ahí tenemos que planificar que venga un experto en impuestos. Podemos pedirle a la profesora Claudia, que es una especialista en impuestos, que nos ayude en la parte de esta definición si estos pasivos por impuestos diferidos, que es la nota número 6, está bien o está mal con respecto a el monto de $1.360.000. Igual que en los activos, yo tengo que planificar en la planificación detallada qué voy a hacer con este monto de 1.560.000 que corresponde a efectivo y efectivo equivalente. ¿Qué voy a hacer con inventarios corrientes? Que era lo que hablamos. Voy a tomar inventario. Dime. Y las variaciones que cambian mucho dentro de un periodo y otro, como el otro activo financiero corriente, igual
si estamos considerando que son miles de dólares, igual hubo un cambio grande. Así es. Y por lo tanto, en la planificación detallada, ¿qué tiene que decidir usted? Que vamos a revisar eso, pero no por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo, ¿no? Así es, muy bien. Pero ¿qué planificaría hacer con esa cuenta? ¿Qué podríamos hacer con esa cuenta? Ver por qué tenemos esa variación tan grande, ¿no? ¿Sí, pues? ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe? Así es. Así es. ¿Y con qué monto lo vería usted? ¿Con qué importancia relativa de detalle lo vería usted? Para no equivocarse. El 3%. No. Sí, el 3%. ¿Del total de activos? No de... No, sería... ¿Cómo podría sacar eso? ¿De la cuenta? De la cuenta tendría que ser con el menor, pues. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que esos montos que del Están revisados. 3% es para el total de los estados financieros. Aquí usted, ¿cuál cuenta decidió revisar? ¿Cuál? Activos financieros corrientes. Muy Otro bien, activo financiero. Ese. muy bien. Activos financieros es otros activos financieros corrientes, Ujú. ¿verdad? Sí, Son $3.000, ya. pero usted decidió revisarlo. Sí, porque teníamos una variación muy grande. Tendría que hacer la resta entre uno y el otro para ver con cuánto varió. Así es, acuérdate que lo vimos, está aquí, está en el procedimiento de revisión analítico, varió un 2000, un 15%, ¿no? Vale. Con 2.873. Acuérdense que dijimos que había variado un 85%. Ya. O sea, hay una variación de 2.800, esa es la variación, Ujú. sobre el total que yo estoy revisando. O sea, varió mucho. Sí. Ahora usted puede ponerse al haraco y decir que varió un 600%, si toma como base el año pasado. Sí. Acuérdense que hablamos de ese tema, es cuán al haraco se pone el auditor o no, pero aquí lo que hay que tomar principalmente es la variación con base al año que yo estoy revisando. Ya. Que sería el 85%. Varió harto con respecto a este año que yo estoy revisando, varió $1.800. Sí. Y yo escuché una pregunta a lo lejos, ¿o no? ¿Cómo se llama mamita? ¿Quién se está quejando? ¿Quién está alegando? Bien, sí, voy a seguir, parece que no hay preguntas, chiquillos. Entonces, basada en esa condición, nosotros vamos a decir, esta cuenta la voy a revisar, esta. Pero aquí lo importante es que ustedes definan una importancia relativa para esa cuenta y que no tiene nada que ver a la importancia relativa a nivel de los estados financieros. Esto quiere decir que ustedes aquí tienen que definir una importancia relativa de detalle en la planificación detallada y tiene que ir en relación a las características y al monto de esa cuenta que están revisando. Otros activos financieros corrientes, mirando su nota, mirando los estados financieros, tiene que ver con otros activos que variaron mucho este año. Y lo único que ustedes pueden decir es, si mi saldo es de $3.000, yo voy a revisar todas las variaciones que son mayores a $500.
Con eso se aseguran de revisar las condiciones. ¿Por qué? Porque el año pasado el saldo era de $497. Y ahora ustedes van a revisar todo lo que corresponde a una transacción mayor a $500. Seguramente, y cuando lo vean, si lo ven, uno debiera ver este tema. Seguramente estos otros activos financieros corrientes corresponden a una transacción, o sea, las van a revisar igual. Lleva una transacción grande de $3.000, pero la van a revisar igual. Pero ustedes en la planificación detallada tienen la obligación de definir el monto base del cual van a revisar esa cuenta. $500 es un buen monto, un buen punto de partida para otro activo financiero. Pero $500 es una buena importancia relativa para revisar, ejemplo, activos biológicos no corrientes, $500. Cuando revisen la cuenta activos biológicos no corrientes, podría ser un buen monto de importancia relativa de detalle. No, ¿Por qué no? Para porque, esta cuenta. porque el detalle de uno y otro es diferente, porque en el año pasado, digamos, yo tenía un monto grande de 3.300 y tantos millones de dólares, y este año también pues, ando parecido. Tampoco digamos que varía, que se podría ver una diferencia muy grande, pero si vamos a revisar de 500.000 vamos a tener que revisar todo, o casi todo lo que tenía que ver con los activos biológicos. Así es. Entonces, ¿cuál es el error ahí del auditor? Que la importancia relativa de detalle No es lo mismo todo. para la cuenta activos biológicos es muy baja. O sea, el error tolerable para la cuenta activos biológicos es muy bajo. Es mínima o nula. Así es. Entonces, vaya a revisar un árbol o vaya a revisar un grupo de árboles y valen más de $500, vaya a tener que revisarlo. La compra de un terreno, vaya a tener que revisarlo todo. Y eso no es lo que hacemos en auditoría, porque en auditoría, de nuevo, la misma pregunta anterior. Necesitamos evidencia persuasiva, no evidencia confirmatoria. No tenemos tiempo para eso. Profe, Ajá. y si revisamos activos por impuesto corriente y luego bajamos la importancia a la otra para poder revisar el activo financiero corriente. ¿Cuál era? Activos por impuesto corriente. Sí, es una cuenta de $200.000, ¿verdad? ¿Sí? Esta que estoy marcando aquí, la estoy marcando en este momento. Esa es, ¿verdad? Sí. Voy a poner una flechita. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál fue la pregunta, hija? Que si puedo, por ejemplo, revisar esa cuenta y ponerle, por ejemplo, de 190.000 hacia abajo, o sea, hacia arriba, y después agregar la otra cuenta para revisar otros activos financieros corrientes. ¿Y la cuenta otros corrientes cuál es? Otros. O sea, otros activos financieros corrientes, para agregar esa para poder revisarla. Ah, esta de $3.300. Sí. Aquí las decisiones son dos. Una, tú decidiste revisar esta cuenta, otros activos financieros corrientes, por su variación. Eso era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y también decidimos revisar activos por impuestos corrientes por su variación, no por su saldo. Ambas corresponden a una decisión por métodos
cualitativo, no cuantitativo. Porque ni $3.000 ni $200.000 son importantes en la auditoría total. Acuérdate que nosotros habíamos definido una importancia relativa cercana a $500.000 con respecto a esto, o a $1.000.000 con respecto a esto. Entonces, no son importantes cuantitativamente. Pero tú hiciste importantes esas cuentas cualitativamente, ambas. Y esas quedan en la planificación detallada. Ahora, cada cuenta tiene su propio afán. Eso es lo importante. Si tú vas a revisar otros activos financieros corrientes, hay que definir el error tolerable para esa cuenta. O sea, la importancia relativa de detalle para esa cuenta. $500. Pero una importancia relativa de $500 para activos por impuestos corrientes pareciera que también es una cuenta muy baja. Podríamos revisar, ya que son $200.000 el saldo, podríamos revisar las transacciones que son mayores a $5.000 o a $1.000. Esa es una buena definición para la importancia relativa de detalle de activos por impuestos corrientes. ¿Te fijas que son diferentes? Cada importancia relativa de detalle tiene que ser para cada cuenta específica. ¿De acuerdo? Sí, profe, tengo una duda. Dime. Ya, por ejemplo, si yo defino ya un margen, supongamos ya 1.000.000, como dice usted. Después igual, por ejemplo, puedo agregar en un ítem así como 2 o 3 cuentas más que yo tenga así como una sospecha, ¿cierto? Absolutamente. En auditoría no tenemos sospecha, hija. O sea, ¿Qué tenemos? juicio, Muy bien. Y escepticismo. escepticismo profesional. Muy bien. Gracias, profe. Sospecha, sí es sospecha, pero nosotros tenemos que llamarlo de otra forma, ¿o no? Sí. Eso, muy bien, muy bien. ¿Claro? Entonces, Profe, entonces, perdón ¿sí? que lo interrumpa. Entonces, si uno puede ver distintas variaciones y le va colocando diferentes montos a la diferencia de detalle. Da lo mismo si empieza uno más chico o uno más grande, al final va a ser igual lo mismo. Yo de una manera voy a poner ya los otros activos financieros corrientes y después abajo tengo otra variación detallada diferente. Absolutamente. Es obligación del auditor definir importancias relativas detalladas o errores tolerables, también se llama, detallado por cada una de las cuentas. Por cada una de las cuentas. La importancia relativa a nivel de estado financiero o la importancia relativa para la ejecución del trabajo es una sola, para todo el estado financiero. La importancia relativa de detalle, o sea, el error tolerable por cada cuenta, es por cada cuenta. Y eso queda en la planificación detallada. Si usted dice, voy a revisar efectivo y efectivo equivalente, cuantitativamente lo voy a revisar. Error tolerable, $500. Todas las transacciones mayores de $500. Muy bien. Otros activos financieros corrientes, saldo 3.370. Decisión cualitativa, no cuantitativa. Voy a revisar todas las transacciones mayores a $500. Voy a revisar inventarios corrientes. Decisión cuantitativa, $1.053.000 de diferencia. Importancia relativa de detalle para esa cuenta, voy a revisar los inventarios mayores a $5.000. Voy a revisar mi cuenta propiedad, planta y equipo. Saldo, $8 millones. Obviamente cuantitativo. Error tolerable, voy a revisar
todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo mayor a $500.000. Activos biológicos, 3,5 millones. Importancia relativa, voy a revisar todo lo que tenga que ver con $300.000 para arriba. Cada importancia relativa de detalle que quede en la planificación de detalle tiene que ir en relación a cada una de las cuentas específicas que ustedes han decidido revisar. Esas cuentas específicas que ustedes han decidido revisar se llaman cuentas contables significativas. Y ahí, con esa condición que acabamos de decir, se acaba la etapa de planificación. Y esto se hace el primer día que ustedes llegaron a hacer auditoría a la empresa donde vamos a hacer auditoría. No se ocupa más tiempo. Lo demás que se ocupe en la etapa de planificación es puro cafecito, conversación con el contador, con los encargados, con la bodega. Pero eso es lo que debiera llevar en tiempo de planificar lo que voy a hacer. Y de aquí para adelante necesito hacer lo que planifiqué hacer, porque así lo pide la seguridad razonable. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias José Tomás. Daniel, la confirmación se ve muy bien. Alan Isaac también. Qué bueno que me contestó. Chiquillos, ¿alguna duda? Acuérdense que revisamos bien hasta la sección 320. Lean todo lo que tenemos, revisen bien sus presentaciones hasta la semana 6. Cualquier duda, chiquillos, encantado de solucionarlo. Me escriben solamente. Me mandan un WhatsApp. Dígame. El riesgo real se sacaba a partir del saldo de los activos, ¿verdad? ¿Cómo? No escuché bien eso último, hijo. El riesgo general, por ejemplo, de los activos, es decir, se sacaba a partir de... Tengo aquí una cosa escrita del 6%. Sí. Que era de la importancia relativa. Acuérdate que eso se saca a nivel global. Esa importancia relativa a nivel de estados financieros o la importancia relativa para la ejecución del trabajo se saca a nivel global, que es lo que usted llamó como nivel general. Así es. Ya, pero, por ejemplo, tengo que, a partir de ese 6% de lo general, tengo que ver qué cuentas varían más que el 6%, ¿no? Para determinar una importancia. No más del 6%. Tienes que verlo sin considerar el 6% o sin considerar el 3%. Eso ya lo hiciste. Si el RIS es bajo, tú usas el 6% y calculas la importancia relativa. Si el RIS es alto, tú usas el 3% del total de activos y eso lo dejas como importancia relativa. ¿Estamos? Sí. Se acaba eso, se acabó. Ahora con eso, te vienes al detalle individual y tú dices, yo calculé que mi importancia relativa era de $600.000. Esa es tu importancia relativa. Con el 3 o con el 6, da lo mismo. Yeah. Y ahí dice, ¿reviso o no reviso efectivo equivalente que tiene un saldo de 1.560.000? Lo reviso cuantitativamente, porque el saldo es mayor a lo que yo definí como importante. Yeah. Sí. Y cuando revise efectivo equivalente, en la planificación detallada tenéis que decir, voy a revisar
todos los controles, todas las sanciones, todos los saldos, mayor a $500. Y esos $500 son la importancia relativa de detalle para esa cuenta. Y ahí se acaba la planificación de detalle. Y tú puedes decir, voy a revisar otros activos financieros que tienen un saldo hecho en $1.370 tú. Y vas a decir, no es nada esta cuestión. Pero hubo otro colega que le llamó la atención la variación entre el saldo y este saldo. Sería una consideración cualitativa. Exactamente. Bien. Exactamente. Pero no es obligación tenerla. Por ejemplo, yo no la reviso nunca, aunque tenga esa variación inmensa. No la reviso, ¿por qué? Pues son $3.300. Es lo mismo. Yo, vuelvo a decir, uno tiene que justificar la razón. Y después vaya a bajar y va a decir, deudores comerciales, ¿lo reviso o no lo reviso que tiene $642.000? Obvio que hay que revisarlo, si son las cuentas por cobrar. Pero ahí, tú tenés que decir, ¿cuánto es mi importancia relativa de esta cuenta? De esta cuenta. Voy a revisar todos los saldos que tengan mayor a $1.000. Todas las cuentas por cobrar mayores a $1.000 las voy a revisar. Esos $1.000 son la importancia relativa de detalle Específica. para revisar las cuentas por cobrar. El error tolerable de las cuentas por cobrar. Y así vas haciendo cada una de las definiciones en la planificación detallada. La planificación general es la que tenía todos los otros datos globales, que tú llamaste también generales. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Profe, Norma, dígame, hija. yo tengo una duda. O sea, más que nada es como para confirmar si estoy bien en lo que pienso. Muy bien. Es que como los pasos de cómo comenzar a hacer una auditoría, primero es como definir nuestro RIS relacionando todos los tipos de riesgos que hay. Así es, Paz. Así es. Después es definir mi importancia relativa a nivel de estado financiero, después mi importancia relativa a nivel de ejecución del trabajo, luego la detallada y después, Acuérdense que la detallada es por cuenta. sí, Esa la deja para el final. Todavía no la sabe. La que sabe es la planificación global. ya, la de estado financiero, esa la saco dependiendo de mi RIS. Y de ejecución del trabajo. Así es. Sí, ambas. Ambas. Ya. Después, como si nosotros conversamos con los gerentes y esas cosas, podemos adquirir más información. Absolutamente. Es su Y ahí obligación. veo si me falta algo para la detallada. Así es. Ah, ya. Y En luego, la planificación general tiene que definir si va a querer o no va a querer especialistas. Ya. En la general tiene que ver los procedimientos de revisión analítico, que es esa comparación entre una y otra, que es la que conversábamos con Claudio, de que a él le pareció mucho una variación entre un año y otro. También en la general, también en el mismo momento. veo analítica. ¿Y qué más era, profe, la primera que dijo? Los especialistas, si va a requerir especialistas o no. Por ejemplo, aquí se necesitan especialistas para revisar los activos biológicos. Profe, ¿en esa es la de a nivel de estado financiero o en cuál? A nivel de estado financiero, todo esto es Ya. la planificación general. Ya, profe. Creo que eso era. Entonces, a nivel general veo los procedimientos analíticos y si voy a requerir especialista. Así es, El riesgo que yo voy a identificar de la empresa. así es. Y además, Paz Ignacia, el ambiente de control. Ya, ¿verdad? Así es. Profe, Dígame. ¿la prueba cómo va a ser? ¿Va a ser como un ejercicio o van a ser, ustedes van a dar preguntas sobre concepto y nosotros vamos a tener que saber relacionarlo?
esa es la forma que estamos tratando de hacer, de que sean conceptos y que ustedes tengan que relacionarlo y ver cómo van a responder. Ya, ¿Ya? ya. Gracias, profe. Y obviamente la aplicación de ejercicios muy puntuales. Si el total de los activos es tanto y el tema es tanto, ¿qué haría usted? Esas son. Que son las mismas conversaciones que hemos tenido ahora, ¿no? Ya, es como si usted nos dice si el RIS es alto, Exacto. ya, ¿qué porcentaje del total de activos voy a tomar? ¿Algo así? Yo les digo, el RIS es alto. Y tengo dos importancias relativas, una de 100 millones y una de 200 millones. Ya. RIS ¿Qué? alto. RIS alto. Voy a revisar las más bajas. 300 millones. Sí. La de 100 millones. Ese es todo. Sí. Eso Ah, demuestra, si ustedes se fijan, eso demuestra que ustedes manejan normas. Porque si alguien, porque la tercera pregunta puede decir, depende. No depende, si está súper claro. Ya, profe, gracias. ¿Cómo no? Otra pregunta. Muy bien. Chiquillos, un gran abrazo. Cualquier duda yo quedo atento y nos vemos, si Dios quiere, el día miércoles que viene, antes de su semana de vacaciones online. ¿Estamos? Chao, Denis. Chao, Martín. Sí, profe, chao, gracias. Cuídense mucho. Chao, Ingrid. Chao, Javiera. Cuídense todos. Un gran abrazo. Cuiden mucho a sus familias. Chao, profe. Chao, chao.